La predicación de hoy tiene que ser una predicación basada en Jesús, en el fundamento de nuestra fe, que es Jesús, en su muerte y en su resurrección. Vamos a leer en Zacarías capítulo 13, verso 1. Leemos: cuando llegue el momento, se abrirá un manantial para que la casa de David y los habitantes de Jerusalén se purifiquen de su pecado y de su impureza. Le hemos llamado a la prédica de hoy manantial abierto. Se abrirá un manantial para la casa de David. Y esta es una palabra profética dada al pueblo de Israel, pero dice a la casa de David y los habitantes de Jerusalén. Nosotros somos linaje de David por la fe en Abraham, que fue transmitida a través del pueblo de Israel, de que vendría un Mesías que saldría del pueblo de Israel, pero que sería el Dios de salvación, Jesucristo. Como les decía anteriormente, la palabra Jesús es una combinación de dos palabras del hebreo que significa Dios salva. Quiere decir que es el Dios de nuestra salvación. Jesús es el Dios de nuestra salvación. Y dice que en aquel tiempo habrá un manantial abierto, se abrirá un manantial para la casa de David y para los que habiten en Jerusalén. Pero ¿para qué es ese manantial? Es para que se purifiquen de su pecado y de su impureza. Hoy necesitamos volver a la predicación del arrepentimiento para perdón de pecados. Porque hoy se hace creer la falsa idea de que el evangelio es para solución de todos los problemas de la vida conforme al criterio humano. Y ciertamente que el evangelio es solución a todos los problemas del hombre, pero no según el criterio humano. Porque el criterio humano ve el éxito como bienes que se poseen, posesiones. Ve el éxito como posiciones que se ocupan, como influencia, lo ve como fama, como prestigio, como vanagloria, que es lo que la palabra de Dios establece. Y cuando habla aquí de que se abrirá un manantial, ese manantial tiene un nombre y es el Espíritu Santo. Ese manantial tiene un nombre y es el Espíritu Santo de Dios. Mucha gente está perdida porque no sabe cómo relacionarse con Dios. Pero el que conoce el Espíritu Santo puede establecer una relación de amistad con Él. Es la persona más influyente de la tierra. Puede hacer una sociedad con Él. Lo puede hacer partícipe de su propia vida. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu que habitaba en Jesús. Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. El Dios que creó los cielos y la tierra, por el gran amor con que Él nos amó, no se aferró a su condición de Dios, sino que se hizo uno igual a nosotros, menos en el pecado. Y obedeció hasta la muerte. Y se entregó a sí mismo como ofrenda voluntaria de amor a favor nuestro. Vamos a leer ahora en el verso del 14 de Zacarías, pero ahora a partir del verso 6. Y dice: y acontecerá, cuando llegue ese día, no habrá luz clara ni oscura. Será un día único, que solo el Señor conoce, en el que no habrá día ni noche, aunque al caer la tarde habrá luz. Verso 8, acontecerá también en aquel día que saldrán
de Jerusalén aguas vivas. Aguas vivas brotarán de Jerusalén, y la mitad de ellas irá hacia el mar oriental y la otra mitad se irá hacia el mar occidental. Lo mismo en verano que en invierno. ¿Y a qué se refiere esto de la mitad que se va hacia el oriente y la mitad se va hacia el occidente? Tiene que ver con los engendros de Dios. Por un lado el pueblo de Israel y por otro lado la iglesia que Él formó. Y dice el verso 9, dice, cuando llegue ese día, el Señor reinará sobre toda la tierra, y Él será el único Señor, y su nombre será el único nombre. ¿Y a qué hace referencia ese día? Lo explicamos el miércoles pasado, y es a su segunda venida. El día del Señor es el día de su segunda venida. Ya Él vino en cuerpo físico. Los profetas lo anunciaron más de 1000 años antes. Anunciaron la venida de un Salvador, de un Mesías, antes de Él llegar a la tierra. Y se cumplieron en Él las promesas que sobre Él habían sido declaradas. Que de Israel nacería un Salvador, Cristo el Señor. Su nombre es Jesús, Dios salva. Él es nuestro Salvador, en Él hay salvación. Cuando llegue ese día, el Señor reinará. Hoy Él reina sobre todo principado y sobre toda potestad. Pero habrá un reinado milenial cuando Él llegue aquí por segunda vez a la tierra. Y será el único Señor y su nombre será el único nombre. Hoy nosotros estamos viendo una división entre la iglesia y el pueblo de Israel. Entre la iglesia que fue fundada por Cristo y el pueblo de Israel. Jesús era judío, era israelita. La salvación viene de los judíos. Y Jesús vino para las ovejas dispersas de Israel. Él vino a recoger aquellos que tenían la fe correcta, que eran el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dos pueblos. Este versículo anterior que leímos, el verso 8, habla de que una mitad y otra mitad. Le hago yo la pregunta a ustedes, ¿a qué Dios invocan los judíos, los de Israel? Es al Señor, al mismo Dios nuestro, pero ellos no tienen la revelación del Mesías, no tienen la revelación que tenemos nosotros, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es el Salvador del mundo. Y vamos ahora al verso 16, también de Zacarías. Dice, y todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey. Una vez establezca este reinado, ya Jerusalén se convertirá en el centro de atracción del mundo entero. Pero antes de la segunda venida de Jesús y que el pueblo de Israel reconozca que el Mesías que ellos esperaban es el mismo que ya vino. Antes de que eso ocurra, mire lo que dice ahora en el verso 12 de Zacarías, verso 1 de Zacarías 12. Profecía, Zacarías 12:1. Profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos y afirma la tierra y que en el interior del hombre forma el espíritu, ha pronunciado esta palabra profética acerca de Israel. Y cuando aquí está hablando de Israel, está hablando del pueblo de Israel, pero también está hablando del pueblo heredero de la promesa de Dios hecha al pueblo de Israel. Está hablando a aquellos que le han recibido como Señor y Salvador siendo israelitas y también a los que no hayan sido judíos. No voy a decir a los que no somos porque
Mi apellido viene de judío. Entonces dice, miren, Jerusalén será sitiado, lo mismo que Judá. Fíjese lo que está ocurriendo hoy. Todos los pueblos cercanos a Israel están atacando a Israel. Y por si acaso algunos de ustedes no saben el tamaño del pueblo de Israel, no llega a 30,000 kilómetros cuadrados. Tiene 28,000 kilómetros cuadrados Israel. Es una nación pequeña. Y todos los pueblos del alrededor están sobre Israel. Israel no llega a 8 millones de habitantes, tiene 7 millones y algo de habitantes. Nosotros tenemos 48,442 kilómetros cuadrados y dicen que 11 millones de habitantes. Yo creo que son más, porque no todos están contados. Lo que se esconde en el día del censo no se cuenta. Y dice, miren, Jerusalén será sitiada, que es lo que está ocurriendo hoy, lo mismo que Judá. Pero yo haré de Jerusalén una copa que hará temblar a todos los pueblos que le rodean. Todo el mundo en contra de esa nación, y por más que tratan, no pueden aplastar, porque quieren hacer desaparecer a Israel como pueblo. Verso 3. Cuando llegue ese día, todas las naciones de la tierra se aliarán para atacar a Jerusalén. Jerusalén representa la capital de Israel y el lugar de adoración a Dios. Pero yo haré de ella una piedra tan pesada que todos los pueblos que se atrevan a levantarla quedarán hechos pedazos. Aquí no estamos apoyando las malas acciones que puedan tomar los gobernantes de Israel. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel como elección de Dios y que al final prevalecerá. Aunque el hombre peque, aunque el hombre le falle a Dios, al final el pacto de Dios con el pueblo de Israel va a prevalecer, prevalecerá. Bien, pero vamos a ver qué significado tienen estas palabras proféticas para nuestros días. En nuestro mensaje pasado vimos los detalles de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, donde están todas las señales del fin que Jesús dijo que ocurrirían antes de la restauración de Israel. Y aquí no está hablando de la restauración de manera literal del pueblo de Israel, sino de todas las cosas. Ya como Israel, como el símbolo de pueblo escogido por Dios. Y esas señales, las describimos aquí, tienen que ver con guerras, revoluciones, terrorismo, terremotos, grandes terremotos, epidemias, hambruna en la tierra, señales en el cielo y en la tierra que habla de ciclones, de grandes ciclones, tormentas. Hoy tenemos el fenómeno del niño. Tenemos toda una situación donde no hay una sola de esas señales que no se haya completado. Ahora, además de eso, dice que la ciencia se aumentará en el libro de Daniel. No lo dijo Jesús, pero lo dice la palabra profética del libro de Daniel en el capítulo 12 de Daniel. Dice que la ciencia se aumentará. 12, 2 al 4. Y que la ciencia se aumente es porque los que estén en Cristo subirán primero. La ciencia se aumentará previo a esa venida del Señor, que es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Señales que tienen que ver con la venida del Señor, porque son las señales de los últimos días y del día del Señor que ya se acerca. Dice además
que la iglesia será perseguida. Y Jesús dijo la iglesia será perseguida, no dijo Israel. Pero la profecía apuntaba a Israel y a los dos pueblos. El pueblo escogido por Dios, que es el Israel físico, y el pueblo que recibe la herencia de la fe, que es la iglesia, que somos nosotros. Jesús dijo que la iglesia sería perseguida. Nada nuevo, perseguida en el mundo entero. Si ustedes no saben, hay lugares donde mostrar una Biblia significa la muerte y tienen que encubrirla, porque si descubren que están llevando la palabra de Dios en países donde están gobernados por el Islam, es muerte que le corresponde al que predique la palabra. Pero sin embargo, dice por otro lado que la maldad de los malos endurecerá el corazón de los buenos. Es decir, que la gente le va a perder el deseo de ser bueno, porque la gente va a ser tan mala que al final dice, pero ¿y de qué vale uno hacer bien? El corazón de los malos, de los buenos, se endurecerá por la iniquidad, por la maldad de los malos. Pero termina ahí, cosas que estamos viendo cumplidas al día de hoy. Termina ahí las señales del fin. No, Jesús dijo también que antes de que ocurriera el fin, el evangelio sería predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el papel de nosotros como cristianos? Primero es estar vigilantes, a la espera, viendo que todo lo que está ocurriendo ya se ha estado cumpliendo. Eso es lo primero, estar vigilantes. Segundo es estar preparados. Diga, estar vigilantes, viendo las señales que están ocurriendo. Segundo, diga, estar preparados. ¿Y qué es estar preparados? Es que no importa el momento que Él venga, estoy listo para que Él me levante. Cualquiera que sea el momento, hay que estar listos. No podemos estar durmiéndonos, tenemos que estar velando, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar con arrepentimiento en nuestro corazón, preparados para la venida del Señor. Preparados para la venida del Señor. Vamos ahora a leer en Mateo 23, versos 37 al 39. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Aquí Jesús está hablando, antes de él mencionar las señales del fin, una por una, él se está lamentando. Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes. Es decir, aquí está su Salvador, su Mesías, y ustedes no lo reciben. ¡Qué pena! ¿Y qué ocurre? Que como Israel no recibió a Jesús, en el plan de Dios está que Él vendrá una segunda vez. Y la segunda vez es cuando realmente Israel, el Israel de genealogía, recibirá a Jesús. Porque hay un pueblo que pertenece a Israel, que ya ha recibido a Jesús, pero ese es parte ahora de la iglesia que Él formó. Verso 39. Porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está diciendo, mire, no me van a volver a ver, pero no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Yo escuché ayer de parte de un judío, no lo sabía,
que esta palabra, bendito el que viene en nombre del Señor, solamente se le dice a alguien que sea Dios o pertenezca a Dios. Y ese es Jesucristo. Él es la divinidad. Solo a la divinidad un hebreo dice esas palabras. Ustedes dirán, bendito el que viene en nombre del Señor. Ahí es cuando sus ojos se abrirán, los ojos del pueblo de Israel se abrirán. Y nosotros tenemos que decirle al Señor con humildad, gracias Señor, porque esta verdad tú nos la revelaste a nosotros. Gracias porque esta verdad nos la revelaste a nosotros. Y Jesús dijo, ¿por qué razón le son reveladas? Porque al Padre le pareció así. Fue por su propia voluntad que Él se la reveló. Pero sí hay una condición para Él revelarla. Él dijo, no se la reveló a los potentados, a los que tienen gloria en este mundo, sino se la reveló a los pequeños. Se la reveló a los pequeños. ¿A quién? A los humildes. A los humildes. El que está lleno de sabiduría no puede conocer a Jesucristo. El que está lleno de su propia opinión no puede conocer a Jesucristo. El que entiende que sabe cómo resolver todo en la vida no puede conocer a Jesucristo. Ni lo necesita tampoco, entiende él. Pero a Jesús le pareció bien revelárselo a los pequeños y no a los sabios y entendidos. Y le pareció bien, dice la palabra de Dios. Y le pareció bien revelárselo a los pequeños. Hay que tener humildad para poder conocer a Dios. Y cuando hablamos de este conocimiento, no estamos hablando de un conocimiento adquirido por aulas universitarias, por enseñanza doctrinal de hombres. No, este conocimiento es un conocimiento empírico, práctico. Es tener una relación de intimidad con ese Dios que se revela a nosotros por el Espíritu. Es tener relación con el Espíritu Santo de Dios. Ese es el manantial abierto para todos nosotros. Manantial abierto para nosotros. Y ahora vamos a ver de nuevo Zacarías capítulo 12, verso 10. Él prometió, el Señor, que primero iba a derramar su espíritu y después que volvería. Porque en el derramamiento del espíritu no toda la casa de Israel le iba a recibir. Pero Israel, que era su pueblo escogido, Él le va a dar la oportunidad de que pueda recibirle como el Mesías. ¿Y dónde será esa oportunidad? Lo vamos a ver, que es en su segunda venida. Sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración. Eso es de gracia, espíritu de gracia. La voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, el espíritu de gracia y de oración. Y volverán los ojos a mí y llorarán por el hombre a quien traspasaron. Como se llora y se guarda luto por el hijo primero y único, por el primogénito. Volverán los ojos a mí, ¿a quién? Al que traspasaron. Y como decía en el mensaje pasado, ¿a quién fue que traspasaron en la cruz con la lanza? A Jesús. Y ellos verán al que traspasaron. Cuando Cristo venga, ellos pondrán la mirada sobre aquel a quien traspasaron. Y se van a lamentar, wow, pero era este el Mesías y no lo recibimos. Era este el Mesías y no lo recibimos. Vamos ahora a Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Cuando estaban celebrando
el día, el gran día de la Pascua, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El manantial fue profetizado que iba a haber un manantial abierto. Y Jesús llama diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba de ese manantial. Venga a mí y beba. Verso 38. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Acontecerá, decía el verso 8 de Zacarías 14, que en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿Cuál era el día en que ya el Señor estaba aquí en la tierra? Dos fechas importantes, que una es en la primera venida de Jesús, el derramamiento del Espíritu Santo, y otra es cuando la segunda venida, que será rapto o arrebatamiento, si es junto. Si el rapto y el arrebatamiento son juntos, eso no lo sabemos, el Señor sabrá. Lo que sí nosotros sabemos es que Él viene en una segunda venida. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús aún no había sido glorificado. Y vamos a leer ahora en Isaías 12, versos del 2 al 6. Dice: vean a Dios, mi Salvador. ¿Qué dijimos que significa Jesús? Dios salva. Jesús es el Dios de mi salvación. Vean a Dios, mi Salvador. Puedo estar confiado y sin temor alguno, porque el Señor es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Salvador. La salvación viene de los judíos, pero la salvación viene por el Mesías. Y el Mesías es Yeshua, Jesús, el Salvador. Y con gran gozo sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Manantial abierto, fuente de aguas vivas. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Él es el centro. Él es el centro de nuestra salvación, de nuestra fe. Verso 4. Cuando llegue ese día dirán ustedes: alaben al Señor, aclamen su nombre, alaben sus acciones entre los pueblos, recuerden que su nombre es incomparable. Verso 5. Canten salmos al Señor, porque sus obras son magníficas, que toda la tierra lo sepa. Verso 6. Tú que habitas en Sión, canta y regocíjate, que en medio de ti grande es el Santo de Israel. Wow. El Santo, su nombre es Jesús, nuestro Salvador. Canta, alégrate, regocíjate, oh hija de Sión, tú que habitas en Sión, porque grande es el Santo de Israel. Verso 7. Profecía sobre Babilonia, que fue revelada a Isaías. Ahí él está ahora en contraposición, profetiza sobre la destrucción de Babilonia. ¿Qué ocurrirá con el que no reciba a Jesucristo? Tendrá destrucción, pero el que le reciba tendrá salvación. El que reciba al Dios de salvación, al Dios que salva, a Jesús, ese tiene la vida de Dios en su interior, porque por Él, para Él, todas las cosas fueron hechas y en Él todas las cosas existen. Por Él vivimos, nos movemos
y existimos. Vamos ahora a leer Apocalipsis 19. Aquí está, a partir del verso 6, aquí está el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, haciendo referencia a la voz del trono que decía: alabe a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, pequeños como grandes. Y dice: oí también, porque oyó una primera voz que decía: todo el que respire, alabe al Señor. Todos alaben al Señor, adórenle. También oí una voz que parecía el rumor de una gran multitud, o el estruendo de muchas aguas, o el resonar de poderosos truenos, y decía: aleluya, reina ya el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Si me pudiera poner la versión Reina Valera. Dice: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Señor Dios Todopoderoso reina. Y el verso 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cuando nosotros tenemos la revelación de que ya la venida del Señor está cerca, ya estamos preparados porque tenemos la revelación de la profecía, del espíritu de la profecía, que es Cristo. Hablemos primero de lo que es un manantial. A ver, ¿quién me puede decir lo que es un manantial? Porque hemos hablado de un manantial abierto. Pero dígame lo que es un manantial. Una roca, una fuente, un lugar que es de manera espontánea. Pero ¿por qué sale a flote el agua? Porque la presión interna que tiene es de tal magnitud que hace que salga afuera. Es decir, que todo manantial surge de agua interior. No sé si ahora ustedes están entendiendo. Manantial abierto, ¿pero de qué? No es que eso es algo que tú lo vas a ir a comprar al supermercado en una botella. No es que tú lo vas a conseguir con un trabajito al que tú le dé algo a un adivino. No, es que es algo que surge del interior. Y vamos a conectar esto con la fe. Un manantial es agua que brota desde un lugar porque surge de la presión del agua interior del subsuelo. Correcto, y que suben porque la presión es tan fuerte que tiene que buscar un lugar para entonces salir hacia afuera. Ahora, ¿qué ocurre con esos manantiales? Los manantiales pueden ser permanentes. Cuando son permanentes se convierten en ríos. Esa es la segunda. El agua puede ser permanente. Siempre va a venir de presión hacia afuera, pero surge de adentro. ¿Estamos entendiendo bien? Surge de adentro y se convierte en presión hacia afuera, que brota. Si esa agua que sube con presión tiene una fuente bastante amplia,
se va a quedar dando agua todo el tiempo. Pero ¿qué pasa si la fuente es una fuente medio seca, que se agota? Pero esas aguas pueden ser aguas termales. Ustedes han oído de aguas termales. ¿Cuándo un agua es termal? Cuando es caliente, tiene minerales y azufre, minerales. Esa agua se llaman aguas termales, son calientes y el mineral le ayuda a calentarse el agua. ¿Es el agua termal un agua que alimenta los ríos? ¿Qué alimenta el agua termal? Los mares o los lagos o las lagunas. Si usted va al lago Enriquillo va a encontrar aguas termales. ¿Por qué? Porque la fuente que la alimenta es la misma fuente que está conectada con el mar. Pero ¿qué ocurre con los manantiales que surgen en las montañas? Son los que alimentan los ríos. Entonces le hago a ustedes la pregunta: si el agua surge de la tierra, de la parte no superficial, sino del interior de la tierra, ¿por qué es que los manantiales surgen en las montañas? Es por la presión, pero ¿por qué en las montañas? Y vamos a trasladar esto con la fe. Si usted cree que este manantial de aguas vivas va a ser en el vallecito, en la paz, en la tranquilidad, usted está equivocado. El mensaje luce muy bonito, pero hay que subir a las montañas, hay que subir al monte de Dios, hay que estar conectado con las alturas. ¿Quién subirá al monte santo de Dios? El hombre de manos limpias y de puro corazón. El agua que surge de los manantiales, que es más cristalina y más pura, es la que está más alta. Mientras mayor es la altitud, más alta es la montaña, más pura es el agua. Manantial de aguas vivas. Mientras más estamos conectados con el Dios vivo, mayor es el fluir del Espíritu de Dios en nosotros. Wow, dale un aplauso al Señor. Pero ahora vamos a conectar esto con las bodas del Cordero. ¿Cómo se celebra una boda? La boda se celebra con un novio, una novia e invitados. Celebra una boda una gente sola, tiene que ser acompañado. Y cuando el versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿A qué se refiere cuando dice que la esposa se ha preparado? El verso 6 decía: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La iglesia que confiese que Cristo reina, esa tiene la revelación para decir: la novia está preparada. La novia está preparada. Y aprendí algo, que para nosotros en las bodas, ¿quién es el importante, la persona importante? ¿El novio o la novia? La novia es la que hay que esperarla. La novia es la que tiene que maquillarse, es la que tiene que estar bien preparada. ¿Y a quién es que todo el mundo espera?
a la novia. ¿Quién es la novia? Es la iglesia. Ahora bien, eso es para nosotros los occidentales, pero para los orientales, ¿saben quién es el importante? El novio. Para el pueblo de Israel, el importante es el novio. Y cuando se está celebrando la boda, es al revés a nosotros. Quien espera al novio es la novia. La esposa futura es la iglesia, pero la iglesia está esperando al novio. La iglesia está como novia esperando al novio. ¿Y entre quiénes se celebrará la boda? ¿Quién es el novio? Jesús. Él es el Salvador. Él es el que va a reinar. ¿Quién es la novia? Somos nosotros, la iglesia. ¿Y cuando la iglesia está preparada? Cuando esté dispuesta a recibir al Rey. Cuando la iglesia diga, porque el Señor, nuestro Dios, Todopoderoso, reina. Cuando nosotros lo tengamos a Él como el Rey y Señor de nuestras vidas, ya hemos recibido al Mesías, ya hemos recibido al novio. Cuando tenemos la revelación de que Él viene por mí, no importa que sea llamado rapto, que sea llamado arrebatamiento, es que me voy con Él. Si es antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación, es que no importa, es que Él viene. Y Él viene por ti, Él viene por mí. Y cuando lo hayamos hecho Rey de nuestras vidas, podemos nosotros gozarnos y alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Y dice el verso 8, el verso 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Wow, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El Señor nos viste de santidad. Nos dejó el Espíritu Santo para que nos santifique, para que cambiemos nuestro carácter, para que nos formemos conforme a la imagen de Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros, para que tengamos su mente, sus pensamientos, para que demos fruto, para que el fruto del Espíritu sea evidente, porque eso es algo que sale del interior, es una presión que sale hacia afuera y se convierte en manantial de aguas vivas. Y ese manantial de aguas vivas tiene una sola fuente en lo más profundo de la tierra y se llama Jesucristo. Él es la roca, Él es la piedra angular, Él es el fundamento de nuestra fe, Él es el Dios de nuestra salvación. Verso 9, y el ángel me dijo, escribe, dichosos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio. Aquellos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y qué significa tener el testimonio de Jesús? Tener a Jesús. Todas las profecías apuntaban a Él. El espíritu de la profecía, la profundidad de la profecía es revelarnos a Jesucristo. Es darnos a conocer el Dios de nuestra salvación. Que suba la adoración. Es darnos a conocer el Dios de nuestra salvación. Todo apunta a una sola cosa, al novio.
Todo apunta a una sola cosa, al novio. Y la novia está preparada, esperando para que el novio venga y poder celebrar las bodas del Cordero. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y quiénes van a proclamar a Jesús como el Rey? ¿Quiénes van a adorar al Dios verdadero? Aquellos que poseen el testimonio de Jesús, aquellos que tienen el Espíritu Santo en su interior. Si tú lo tienes, ponte de pie. Y si no lo tienes, también ponte de pie, porque este es un momento para nosotros adorar al Rey. Vamos a adorarle a Él. Alabemos a nuestro Dios, al que está sentado en el trono. Vamos a decirle a Él: ven. Gocémonos y alegrémonos. El cielo y todos sus santos, porque la luz de lámpara nos alumbrará por siempre. La luz de Cristo. Y una gran multitud dirá: la salvación son del Dios nuestro, el honor, la gloria y el poder. Aleluya.